por separado, pero sí es una expresión que se utiliza para cuando nos referimos a pacientes, a personas en quienes coexisten un trastorno mental y también un trastorno adictivo, sea a sustancia o sea conductual. Entonces es por eso que van a escuchar bastante este término y es a eso a lo que se refiere, ¿sí? No es que haya criterios diagnósticos específicos para patología dual, ni que sea una enfermedad diferente, ¿sí? Simplemente es una forma de expresión, digamos que un nombre que se le dio a que hayan dos tipos de patologías juntas, cosa que se da con bastante frecuencia, lastimosamente. Bueno, vamos a dar inicio, a ver aquí. Bueno, primero que nada, entonces vamos a definir de qué se tratan las adicciones, o sea, qué significa esta palabra. Y la definición que nos propone la Organización Mundial de la Salud incluye el hecho de que la adicción se trata de una enfermedad mental, enfermedad cerebral, perdón. Quiere decir que hay alteraciones dentro del funcionamiento del cerebro del individuo que está con este padecimiento, ¿verdad? Esta enfermedad cerebral provoca una búsqueda compulsiva de la sustancia o en el caso de que se trate de una adicción conductual, va a ser la repetición compulsiva de ese comportamiento. A pesar de las consecuencias negativas o adversas que pueda provocar, ya sea en su salud física o también en lo que tiene que ver con las demás áreas de su vida, en lo laboral, en lo familiar, en lo social, etc. Entonces tenemos dos componentes, el uso compulsivo y la repetición o la persistencia del uso o de la acción a pesar del malestar que ésta ya genera en el individuo. Esta enfermedad adictiva puede tener su inicio en cualquier etapa de la vida. Esto quiere decir que una adicción puede aparecer incluso en niños y también puede aparecer en adultos mayores. Las consecuencias que va a tener en la salud y en la vida de ese individuo es lo que va a ser diferente dependiendo de en cuál etapa del ciclo vital esté emergiendo este trastorno. Así como puede aparecer en cualquier etapa del desarrollo, también puede iniciar con cualquier sustancia, con juego patológico, con algo conductual o incluso puede ir también a lo largo de la historia de la enfermedad, puede ir mudando, ¿verdad? O sea, puede que inicialmente el individuo sea adicto al juego, por ejemplo, el juego patológico, y que posteriormente desarrolle una adicción a la cocaína, por ejemplo, ¿sí? O sea, esto también puede ir mutando a lo largo del tiempo, a menos de que se detenga la evolución del trastorno. A medida que se van agregando otras conductas adictivas a la ya preexistente, entonces esto va a empeorar también el pronóstico del paciente para posteriormente, ¿verdad? Así como también cuando se agregan o se junta con este trastorno, otro trastorno mental, como lo dijimos hace rato en el contexto de la patología dual. Eso también ensombrece bastante el pronóstico de ambas patologías, tanto de la adictiva como de la del otro trastorno mental comórbido. A ver, en lo que tiene que ver con la carga mundial de morbilidad, que es el listado, digamos que, de enfermedades y patologías en general, nosotros vemos que las sustancias
adictivas también participan de este listado. Lo que vemos aquí es que las sustancias lícitas son las que generan mayores estragos por su uso más difundido, ¿verdad? Estamos hablando de quiénes, estamos hablando del tabaco y del alcohol principalmente, las cuales figuran entre los 10 principales factores de riesgo entre patologías prevenibles o evitables, como dice aquí, ¿verdad? Y el tabaco está en el 4.º lugar y el alcohol en el 5.º lugar respectivamente, constituyendo entonces también ambas un problema de salud pública importante, ya que aquellas patologías relacionadas con el uso de estas sustancias ya las tenemos bien identificadas, ¿verdad? En este sentido, incluso podemos decir que de las hospitalizaciones que son a causa de consumo de sustancias, el 80% de las hospitalizaciones debido a esto es por culpa del alcohol. Y el 80% es prácticamente todas, ¿verdad? La información, lastimosamente la información cuantitativa, o sea, la información numérica de cantidad respecto a la prevalencia del abuso de sustancias no podemos saberla con exactitud, ya que generalmente las personas no quieren participar de la recolección de datos. Entonces, los datos que tenemos no necesariamente reflejan el escenario real ante el cual nos enfrentamos. Y volviendo un poquito a nuestra definición de adicciones, vemos que se basa o se sustenta en dos características principales, ¿verdad? Uno, que era la incapacidad para parar el consumo. Primero era el uso compulsivo, ¿se acuerdan que ya lo habíamos mencionado, verdad? El uso compulsivo a pesar de experimentar efectos adversos. Entonces tenemos el uso compulsivo por un lado, que va a traer consigo grandes gastos de energía para obtener la sustancia en cuestión o para poder realizar la conducta en cuestión, ¿verdad? Para asegurarse de este suministro. Y por otro lado, la incapacidad para controlar, para parar, para frenar ese consumo o esa conducta, a pesar de ya estar experimentando los efectos adversos o negativos que conlleva la persistencia de esto. Otros términos importantes para manejar tienen que ver con el uso, el hábito y el abuso, ¿sí? Que son, digamos que de uso vamos increciendo, ¿verdad? Tenemos la palabra uso, que significa utilización, sin que hayan efectos adversos en general. Hábito, cuando la costumbre de usar, de utilizar, de consumir esa sustancia en particular ya trae consigo una adaptación hacia sus efectos adversos. Adaptación, digamos, hacia esos efectos adversos inmediatos que conlleva ese consumo. El alcohol, por ejemplo, nos marea, nos deja con una marcha inestable, nos deja con un lenguaje un poquito así medio gagueante, farfullante, ¿verdad? Y con el hábito, entonces ya el individuo se adapta a esos malestares iniciales. Posteriormente tenemos la expresión abuso. Yo hablo de abuso cuando ya existe un consumo que daña o que por lo menos pone en riesgo la salud física, mental o el bienestar social de ese individuo o de también quienes lo rodean, ¿verdad? ¿Qué es lo que acontece entonces en las adicciones? Dijimos hace rato que era una enfermedad cerebral. Quiere decir que a nivel del funcionamiento de ese cerebro van habiendo ciertas alteraciones en cuanto a lo que sería su funcionamiento normal, ¿verdad? En comparación con su funcionamiento normal. Entonces, vemos que en las adicciones se alteran los mecanismos que se encargan de regular nuestras conductas, sobre todo aquellas que están mediadas por la motivación y las emociones. Entonces, las estructuras de nuestro cerebro que se encargan de regir este comportamiento motivado son las que se van a ver afectadas
debido al consumo de sustancias. Estas se denominan, digamos que se agrupan en dos grupos principales, ¿verdad? Por un lado tenemos el sistema límbico y por otro uno que forma también, digamos que parte de este, es como una extensión de este, que es el sistema de recompensa. Con respecto al sistema límbico como tal, vemos que se encarga del procesamiento de los fenómenos agudos de recompensa que las drogas activan. Sobre todo una estructura, creo que la tenemos más adelante, que es la amígdala, que se encarga, de generar, de guardar entonces estas asociaciones memorizadas. Asociaciones hechas entre acontecimientos relevantes y estímulos previamente neutrales. ¿Qué es un estímulo previamente neutral? Uno que no significaba nada, ¿sí? Que no tenía ningún significado previamente para el individuo, que no desencadenaba ninguna acción, ninguna búsqueda, pero ahora, en cambio, tiene un significado por la asociación con algo placentero que se generó en la amígdala. Bueno, vamos a retroceder de vuelta y después vamos a explicar nuevamente eso. Entonces, nos quedamos aquí, creo, ¿sí? Entonces, lo que se media, lo que la acción, digamos, que está detrás de las adicciones es el aprendizaje, que se da mediante los fenómenos de neuroplasticidad, la capacidad neuroplástica que tiene nuestro cerebro, que incluye el crear nuevas conexiones, ¿sí? Por lo tanto, el ir creando nuevos recuerdos, nuevos aprendizajes más que nada. Y cuando hay un nuevo aprendizaje también trae consigo algunas podas de otras conexiones previamente establecidas. Y esto se da sobre todo en la adolescencia, de ahí que sea más grave el consumo que se inicia durante la adolescencia. Entonces, resumiendo, las adicciones son una patología de los mecanismos de neuroplasticidad cerebral, de aprendizaje. Entonces, estos mecanismos de neuroplasticidad los utiliza nuestro cerebro ¿para qué? Para establecer una jerarquización de las conductas que aseguran nuestra supervivencia. ¿Qué quiere decir jerarquizar? Jerarquizar quiere decir poner hacia arriba o darle mayor importancia a lo que es más importante, en este caso lo que es imprescindible, ya que todas aquellas conductas que aseguren nuestra supervivencia son por tanto imprescindibles, ¿verdad? Porque para nosotros lo más imprescindible es mantenernos vivos. Esto sucede con todos los demás animalitos, ¿verdad? Bueno, entonces se pone hacia arriba lo más importante, lo imprescindible. ¿Cuáles son las actividades más imprescindibles en nuestras vidas? Alimentarnos. Alimentarnos es sumamente imprescindible y es por eso que nuestro cerebro, o sea, más bien es para eso que este mecanismo de este sistema de recompensa y esta capacidad que tiene la amígdala de generar entonces estas asociaciones están allí. Sí, solo lo que sucede en realidad es que las sustancias y las conductas adictivas lo que hacen es, digamos que, secuestran estas estructuras y las hacen trabajar, digamos que para ellas. Vamos a ver ya enseguida a qué estructuras de nuestro cerebro nos estamos refiriendo. Bueno, esta conducta basada en la motivación va a implicar definir los sustratos que se encargan de ¿qué? Que se encargan de otorgar suficiente preferencia a un estímulo. De esta forma activan la conducta. Esta conducta se activa en dirección ¿a qué? A la respuesta comportamental que le permita al sujeto obtener una provisión constante o permanente de esa sustancia, en el caso de que se trate de una sustancia, o de la posibilidad de realizar esa conducta en el caso de que se trate de una adicción conductual.
Bueno, y aquí tenemos la principal vía en nuestro cerebro relacionada con el consumo de sustancias y es la vía conocida como vía de recompensa. Esta vía está formada principalmente por tres estructuras, que son el área tegmental ventral con sus neuronas dopaminérgicas, cuyas proyecciones se dirigen primeramente hacia el núcleo accumbens y posteriormente del núcleo accumbens hay proyecciones que se dirigen a la corteza prefrontal, que finalmente es la que se encarga de la activación conductual, ¿verdad? Estas vías de recompensa son centros de nuestro sistema nervioso que obedecen a estímulos específicos y naturales, ¿verdad? Excepto en algunos casos, cuando estamos ya hablando, porque esto no está aquí para responder al consumo de sustancias, está aquí para responder, como yo lo mencioné hace rato, a otras acciones que sí son imprescindibles para nuestra supervivencia. Está regulada esta vía por neurotransmisores. Aquí es donde vamos a entrar a hablar principalmente de la dopamina. Permiten que el individuo desarrolle conductas aprendidas y que respondan a hechos placenteros o displacenteros. El blanco principal es el núcleo accumbens. El área principal de esta estructura es el núcleo accumbens. La función más conocida de esta estructura es justamente su papel en este circuito de recompensa, en este sistema de recompensa. Cuando realizamos nosotros alguna actividad placentera, ya sea alimentarnos, que es imprescindible para nuestra supervivencia como individual, ¿verdad? O tener relaciones sexuales, que es imprescindible para la supervivencia de nuestra especie, o al menos lo era antes. Hoy día ya estamos sobrepoblando este planeta, ¿verdad? Pero de igual manera, reproducirse es importante para que una especie pueda sobrevivir. No es indispensable directamente para el individuo, pero para el individuo como parte de una comunidad sí lo es, ¿verdad? Entonces también está mediado por la activación de este sistema de recompensa. Estas neuronas de estas estructuras provocan que los niveles de dopamina en el núcleo accumbens aumenten, provocando una sensación de placer. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro? Liga lo más importante, lo imprescindible para la supervivencia con experimentar placer. Y de esta manera se asegura que nosotros repitamos esa acción, esa conducta, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Si comer fuera desagradable, entonces nosotros dejaríamos de comer y finalmente pereceríamos, ¿verdad? Entonces lo que encontró la naturaleza dentro de toda su sabiduría fue ligar algo imprescindible al placer de manera que el individuo vaya repitiendo esto constantemente. Aquí de vuelta vemos entonces estas estructuras que están relacionadas o que forman parte de nuestro circuito de recompensa, área tegmental ventral, neuronas dopaminérgicas que se proyectan hasta nuestro núcleo accumbens y en este núcleo accumbens entonces causan cambios que finalmente le informan a la corteza prefrontal de que eso es muy placentero y que hay que repetirlo. Mientras tanto, ¿qué hace nuestra amígdala? Ya me adelanté otra vez. Bueno, después voy a explicar qué hace la amígdala en este punto. Se ha descubierto que el núcleo accumbens se relaciona tanto con estímulos reforzantes positivos como con estímulos aversivos o desagradables o negativos, como ustedes quieran llamarlos también, ¿verdad? Entonces, los niveles de dopamina en el núcleo accumbens aumentan en respuesta a algo placentero y van a disminuir drásticamente cuando este estímulo es algo aversivo, algo desagradable. Entonces, eso le va a indicar a nuestro cerebro cuál de las dos conductas hay que repetir y cuál hay que suprimir. La dopamina, que ya la hemos mencionado,
que es un neurotransmisor, o sea, un mensajero químico que se encarga de llevar una información de una célula a la otra, entonces es la principal sustancia relacionada con todo este proceso que estamos hablando, del cual estamos hablando, ¿verdad? La abundancia de neuronas dopaminérgicas la encontramos sobre todo en el área tegmental ventral, en la sustancia nigra y en el hipotálamo. Nosotros ya hemos hablado de la dopamina cuando hablábamos, ¿se acuerdan de la esquizofrenia? En donde habíamos visto que la presencia tanto de síntomas positivos como de síntomas negativos estaba mediada. Ok, ni bien termino lo envío. Estaba mediada entonces por este neurotransmisor, ¿verdad? Pero va a depender de qué área estemos hablando, ¿verdad? En esta área del sistema de recompensa está relacionada con transmisión de sensaciones placenteras, ¿verdad? En las otras áreas, en la área de la sustancia negra, por ejemplo, se relaciona más con lo que tiene que ver con los movimientos, ¿sí? Con el hipotálamo más con lo que tiene que ver con las reacciones a las situaciones que tengan que ver con el entorno. El circuito de la dopamina está implicado en el almacenamiento de información en esta vía que nosotros estamos estudiando, con almacenamiento de información acerca de estímulos tanto positivos como negativos, la cual nos ayuda entonces a recordar cuáles son las experiencias agradables que tenemos que repetir y cuáles las que no. Bueno, luego tenemos otras estructuras que conforman lo que conocemos como sistema límbico y aquí le tenemos a la amígdala, ¿sí? Que está bastante cercana entonces a nuestra otra estructura. La amígdala va a ser la principal de este sistema límbico, que es la que se encarga de formar las asociaciones memorizadas, asociaciones que están relacionadas con eventos relevantes, acontecimientos relevantes desde el punto de vista motivacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la amígdala es la encargada de guardar la información en torno a ese consumo de sustancias o en torno a la práctica, a la puesta en práctica de esa conducta adictiva. La amígdala es la que se encarga de recordar, por ejemplo, que había un aroma X en ese momento, que había, las luces eran de tal manera, que todo lo relacionado con los estímulos que se dieron durante ese consumo, por ejemplo. De manera que después, cuando el individuo se encuentra de vuelta ante condiciones similares, lo va a relacionar con el consumo de vuelta. O sea, es la amígdala la encargada de guardar esta información. Aunque en la mayoría de los casos el consumo inicial suele ser voluntario y recreacional, o sea, lo que el individuo decide realizar. Cuando nosotros hablamos de adicción, ya no existe voluntariedad de por medio. O sea, este control voluntario se ve drásticamente interrumpido una vez que ya se instala entonces el trastorno adictivo. El proceso por el cual el individuo desarrolla una adicción es complejo, multideterminado y variable para cada droga. Depende entonces en parte de qué droga se trate, pero no es el principal factor interviniente. Nosotros habitualmente tendemos a pensar que el trastorno adictivo se va a desarrollar después de mucho tiempo consumiendo y consumiendo a dosis y frecuencias elevadas. Pero esto no necesariamente va a ser así, ya que solo una minoría de los sujetos que tienen contactos con las sustancias van a terminar desarrollando un cuadro de dependencia. Y esto tiene que ver con todos los otros factores involucrados.
Por eso es que probablemente ustedes conozcan personas que consumen alguna sustancia adictiva desde hace mucho tiempo, sin embargo no le ha desarrollado todavía nada aparentemente patológico. Sin embargo, puede que conozcan a alguien que inició el consumo de alguna sustancia adictiva hace mucho menos tiempo, sin embargo ya presenta características de un trastorno adictivo. El hecho de que la conducta de consumo se haya vuelto compulsiva ya nos indica la presencia de una enfermedad química, de una enfermedad cerebral química, de la química cerebral, que es lo que realmente son estos trastornos, en los cuales hay una alteración de la producción endógena de dopamina, y hace rato lo dijimos, el principal neurotransmisor involucrado era la dopamina, pero no el único, ¿verdad? Y el cerebro tiene dificultad en reaccionar a otros estímulos placenteros porque ya la vía y la neurotransmisión están alteradas. ¿Esto qué quiere decir? Que las otras actividades placenteras al individuo con un trastorno adictivo ya no le importan mucho porque ya no le son placenteras lo suficiente, ¿verdad? Ya que es toda la neurotransmisión a nivel de este circuito de recompensa ya está alterada. Bueno, y cuando hablamos de adicciones tenemos que hablar de algunos términos importantes, como lo son el abuso. Sí, aquí nosotros tenemos los criterios diagnósticos del abuso a sustancias. Esto nos habla de un uso recurrente con fracaso en las distintas áreas de la vida del paciente, así como también el uso en situaciones en las cuales resulte físicamente peligroso, generando problemas, incluso problemas legales recurrentes como consecuencia de este consumo. Existe un uso continuo de la sustancia a pesar de tener problemas sociales o interpersonales provocados o exacerbados o empeorados, digamos, por la sustancia. Para que yo pueda diagnosticar un abuso de sustancias, necesito cumplir con al menos uno de estos criterios o más, ¿verdad? En un periodo de aproximadamente 12 meses. Eso es lo que me dice el DSM-5, ¿verdad? Cuando hablo de intoxicación por sustancias, cuando yo hablo de intoxicación, no estoy todavía ante un trastorno adictivo, ¿sí? Ni necesariamente ante un uso perjudicial, puede ser el primer contacto de ese individuo con la sustancia también. Entonces, la intoxicación nos habla de la presencia de un síndrome reversible específico de una sustancia debido a su ingestión reciente o a la reciente exposición a esta sustancia. Va a incluir cambios psicológicos o comportamentales bastante desadaptativos en el individuo debido al efecto de la sustancia. Va a haber deterioro de la capacidad de juicio, deterioro de la actividad laboral o social, que se van a presentar durante el consumo de la sustancia o poco tiempo después de haber estado en contacto con ella. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que va a depender de qué sustancia en particular se trate, o sea, toda la combinación de signos y síntomas que voy a estar viendo, entonces va a depender de qué sustancia en particular se esté tratando. Y van a ser reversibles también. Una vez que el cuerpo, el organismo elimina toda esa sustancia, van a desaparecer también esos síntomas. Claro que durante la presencia de la intoxicación esto puede ser incluso hasta potencialmente fatal. Luego pasamos a otro de los términos importantes, que es la dependencia. La dependencia ya incluye, ya estamos hablando de adicción en este punto, y ya incluye ciertos fenómenos específicos del trastorno adictivo, como lo son la tolerancia y la abstinencia. Aquí tenemos, aparte de la tolerancia y la abstinencia, nos citan entonces una serie de situaciones que pueden darse y podemos agregarle también tolerancia, abstinencia y craving, que vamos a aprender enseguida de qué se trata.
Bueno, empezamos hablando de la tolerancia. La tolerancia consiste en qué cosa? En necesitar una dosis creciente de la misma sustancia para obtener el mismo efecto que previamente lo obteníamos con una dosis más baja. Esto, por ejemplo, lo vemos con algunos fármacos también. Lo vemos, por ejemplo, con el clonazepam, ¿sí? Yo voy a necesitar a lo mejor ahora unas 2 gotitas o 3 gotitas de clonazepam para sentirme más calma y más tranquila. Pero dentro de una semana y media, 2 o un poquito más, ya puedo ir necesitando una dosis un poquito más alta para el mismo efecto. A eso se refiere entonces la tolerancia, que voy a pasar de 3 gotitas a 4, a 5, a 10, a 20 y así sucesivamente. Otra terminología importante de recordar tiene que ver con el craving o fisura. Esto consiste en la aparición de un deseo irrefrenable, un deseo así desbordante por repetir el consumo durante la abstinencia. O sea, ¿qué quiere decir abstinencia? Estar sin consumir. Yo estaba sin consumir y de repente, porque estoy en contacto con algún estímulo sensorial que me recuerda al consumo, empiezo a desarrollar un deseo incontrolable de volver a repetir el consumo. ¿Sí? El craving o fisura suele ser el que está detrás de las recaídas, por ejemplo. La abstinencia. ¿En qué consiste la abstinencia? En dejar de consumir. Yo estoy en abstinencia cuando no estoy recibiendo más la sustancia. Esto va a desencadenar en mí la aparición de algo que se conoce como síndrome de abstinencia. Cuando yo tengo la palabra síndrome, ¿se acuerdan? Me refiero a un conjunto de signos y síntomas. Entonces, en la abstinencia va a aparecer un síndrome de abstinencia que va a incluir entonces estos signos y síntomas que van a ser muy variados, va a depender también de cuál sustancia en particular se trata. Bueno, la abstinencia de sustancias, cuáles son los criterios diagnósticos, los que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, ahora, cuando yo ya hablo de dependencia, ya lo dije hace rato, entonces voy a tener estos fenómenos, ¿verdad? Voy a tener ya tolerancia, craving, abstinencia, síndrome de abstinencia, síntomas de dependencia psicológica, síntomas de dependencia física también, que se van a desencadenar justamente tras la retirada de la sustancia durante la abstinencia, ¿verdad? Ahora bien, hace rato dijimos que a pesar de que muchos individuos tengan contacto con las sustancias, es una minoría la que desarrolla un trastorno adictivo, porque intervenían diversos factores. ¿Y cuáles son esos factores? Son los que ustedes tienen proyectados aquí. Tenemos factores que tienen que ver directamente con la droga en cuestión, ya que una droga puede ser más adictiva que otra, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a comparar, a ver, las benzodiazepinas con el crack, por ejemplo. Ahora sabemos que el crack tiene un poder de adicción mayor. Va a importar también la dosis, no es lo mismo una dosis bajita que una dosis ya de entrada más alta, ¿verdad? Ya sabemos que la dosis más alta va a tener una tendencia a generar una adicción más rápido. La frecuencia de consumo, la vía de administración, la duración de los efectos, las mezclas realizadas, la concentración, la rapidez de acción, que van a depender directamente de la droga o sustancia en cuestión, ¿verdad? Luego tenemos factores ambientales, biológicos y psicosociales, digamos, resumiendo, que intervienen en la génesis o en el desarrollo de este trastorno. Ahora tenemos factores ambientales, como ser el grupo social del cual forma parte el individuo, los amigos, los estímulos relacionados, etc. Luego tenemos los biológicos, que tienen que ver con la herencia, tienen que ver con las estructuras de ese cerebro, la disponibilidad de receptores, etc. Así como también tenemos factores personales, como ser el tipo de personalidad del individuo, los rasgos de personalidad que presente.
¿sí? Todo lo que tenga que ver con la familia, la relación entre los miembros de esta familia. O sea, una serie bastante amplia de factores de riesgo que van a terminar interviniendo en el desarrollo de adicción propiamente. Las áreas de evaluación del paciente con trastorno por consumo de sustancias van a incluir estas 5 áreas que están proyectadas aquí y no solo el consumo. Todas estas áreas deben de ser trabajadas simultáneamente, dependiendo, claro, de cuáles sean más urgentes también en ese momento, ¿verdad? Porque si yo tengo una condición física, un problema de salud asociado en mi paciente que compromete su vida, incluso voy a tratar primero eso, ¿verdad? Pero en general es importante tratar las 5 áreas a la vez, ya que la descompensación, ese craving y la recaída posterior puede estar relacionado con algún factor también, por ejemplo, medioambiental, ¿verdad? Las fases del tratamiento incluyen el contacto inicial, la evaluación y el establecimiento de un plan de tratamiento adaptado específicamente al paciente en cuestión, ¿verdad? Aquí tenemos el modelo de tratamiento de Prochaska y Di Clemente, que es una rueda de cambio en donde él nos muestra cómo el individuo va a ir pasando paulatinamente de una zona a otra, adquiriendo entonces una mayor conciencia de enfermedad y por tanto entendiendo la necesidad de la puesta en práctica de ese proceso de primero de desintoxicación y posteriormente deshabituación del consumo. Existen diversos tratamientos, ¿verdad? Los tratamientos más adecuados van a incluir tanto lo psicoterapéutico como lo farmacológico, que en lo psicoterapéutico vamos a incluir lo que tiene que ver con el propio individuo, así como también los encuentros grupales y también la preparación del sostén familiar a través del desarrollo de conciencia de enfermedad en los familiares también, ¿verdad? Con relación al tratamiento farmacológico va a depender de en qué, digamos, de qué tipo de sustancia sea y de cuáles sean las complicaciones presentes en ese momento. Existen fármacos indicados para estados de intoxicación y abstinencia, otros que son más indicados para trastornos psiquiátricos comórbidos, en el caso de la patología dual que habíamos mencionado, para complicaciones médicas o complicaciones en el consumo, como por ejemplo el craving, para el desarrollo de rechazo al consumo. Serían aquellos medicamentos que producen aversión, como por ejemplo el antietanol, que es el disulfiram. Otros que puedan servirnos para el mantenimiento de la abstinencia, terapias de sustitución o a largo plazo con agonistas, como por ejemplo lo es el caso de del bupropión, el caso del topiramato, que nos ayudan entonces con esto de mantener la abstinencia. Bueno, como ustedes pudieron ver, son muchos los fenómenos que se van desarrollando a partir de que se instale entonces la conducta adictiva. Vamos a ver un poco, acá tenemos. Vamos a ver 3 casitos clínicos y después ya damos por finalizada la clase. Dice así: Lucía toma diariamente sus anfetaminas desde hace 5 años. Inició el consumo de estas cuando una amiga le dijo que perdió varios kilos tomándolas. Lucía ha incrementado gradualmente la dosis, ya que la dosis inicial no le daba el mismo efecto. Actualmente toma una dosis mucho mayor que la dosis con la que inició, pero el efecto en relación a su peso es nulo. Este fenómeno se conoce como, ¿cómo se llamaba eso? ¿Alguien recuerda? Tolerancia. Tolerancia, exactamente. Es muy importante que la recuerden a la tolerancia, ya que esto se da también con fármacos que nosotros mismos prescribimos. Las anfetaminas, por ejemplo,
o los derivados anfetamínicos los prescribe el médico. En el caso de Lucía no, porque ella lo tomó por su cuenta. Pero también si ustedes se dedicaran a tratar trastornos relacionados con la obesidad y trastornos metabólicos, probablemente podrían haber indicado algún derivado anfetamínico para la pérdida de peso en un paciente con una obesidad importante, ¿verdad? Entonces, la tolerancia la vamos a ver con fármacos de receta también. Entonces es importante que la identifiquemos porque eso ya nos va a nosotros a dar la pauta de que se va a volver un problema más adelante. Porque, ¿qué es lo que pasa? Imagínense el caso de Lucía. Ya no le hace perder peso, pero si ella lo intenta dejar de consumir esta sustancia, su cuerpo va a reaccionar a la retirada y van a haber síntomas de abstinencia. Esto pasa con muchos pacientes, que lo que se quedan envueltos o atascados no es tanto en los efectos placenteros de la sustancia, sino que en tratar de evitar el síndrome de abstinencia. Siguiente. Miguel es un paciente del CAPS-AID, que sería del CAPS, del Centro de Atendimiento Psicosocial para pacientes con trastornos de alcohol y drogas. Él inició un proceso de desintoxicación ambulatoria hace una semana y en los últimos días viene experimentando un deseo imperioso de repetir el consumo. Este deseo se disparó tras recibir una serie de videos de WhatsApp de parte de su antiguo dealer. Dealer es el vendedor, ¿verdad? En relación a lo que experimenta Miguel, podemos afirmar que está experimentando. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esto? Este deseo imperioso de repetir el consumo que se gatillaba por cualquier tipo de estímulo. Craving, profe. Craving, ¿sí? El craving, entonces, ¿qué es lo que puede pasar con Miguel? Puede que Miguel tenga una recaída debido a esto, debido al desarrollo del craving. Entonces, ese es el momento donde el paciente necesita mucho más control y mucho más sostén familiar o un sostén, digamos, dentro de una institución de deshabituación para poder entonces soportar esto. El último nos habla de Julio José, que es traído a la urgencia por sus amigos, siendo las 3 de la madrugada. En este caso, ustedes tienen que utilizar un poquito su imaginación porque no nos da todas las pistas el caso clínico. Nos habla de un joven que es traído a la urgencia a las 3 de la madrugada. Al examinarlo, constatamos que se encuentra con comportamiento agresivo, labilidad emocional, deterioro de la capacidad de juicio, lenguaje farfullante es todo así, todo pegajoso, parece que no habla bien, ¿verdad? E incoordinación motora, intenta agarrar algo y no consigue hacerlo, se le cae. En su historial clínico no existen antecedentes de cuadros psiquiátricos ni orgánicos que puedan causar estos síntomas. Lo más probable es que se trate de entre los que están allí, ¿qué les parece que puede ser lo que tiene Juan José? Para mí una intoxicación, profe. Es lo que nos hace pensar, ¿verdad? Que él estaba con sus amigos, probablemente en algún cumpleaños, en alguna cena, estaba consumiendo alcohol, probablemente por frecuencia es lo más probable que sea alcohol, ya que estas venidas al servicio de urgencias en la mayoría de los casos son debido a alcohol. Dijimos luego hace rato que el 80% de las hospitalizaciones debido a consumo de sustancias era por alcohol. Entonces lo más probable es que sea alcohol. Y tiene cita luego allí también todos los síntomas de una intoxicación por alcohol. Comportamiento agresivo, la habilidad emocional que va a incluir llanto fácil, irritabilidad, deterioro de la capacidad de juicio, lenguaje farfullante, como habla luego el borracho, ¿verdad? Que habla todo así, parece que no se entiende bien lo que dice, ¿verdad? E incoordinación motora, que necesita atajarse por algo para caminar, o si no se suelen caer, ¿verdad? O tropezar. Bueno,
Vamos a hablar entonces en la siguiente clase un poquito más de la ludopatía y de la patología dual con relación a esta misma unidad. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Mientras yo voy a ver un poquito nuestra lista para llamar los nombres de quienes dejé ausentes. A ver. Voy a ir llamando. Eniel Lara Bortolotti. Prof, presente. Yara, Beatriz. ¿Es Lara o Yara? É Lara, prof. É que eu tô pelo celular daí. Ajá, ok. Después ya tengo todos presentes. Solamente me faltaban esas dos personas. Está, chicos. Si no hay más preguntas, quedan liberados por el día de hoy y nos reencontramos entonces en la semana, en el día de práctica con el grupo que le toca práctica conmigo y con el resto nos encontramos por el campus. Cuídense. Hasta luego.